Hola familia, estamos aquí para compartir acerca de la palabra de Dios. Yo soy el Padre Samuel Méndez Gutiérrez y un gusto estar contigo. Estamos en el día número 328 de la lectura de la palabra de Dios. En este día vamos a compartir del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, de la carta a los Romanos, capítulo 11 al 12, y el libro de los Proverbios, capítulo 27, versículos del 13 al 14. Vamos a preparar nuestra sala de escritura para continuar la lectura de la palabra de Dios. También vamos a preparar nuestro corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, discurso de Esteban. El sumo sacerdote le preguntó: ¿es verdad lo que dicen? Esteban respondió: hermanos israelitas, autoridades de nuestra nación, escuchen. El Dios de la gloria se aparece a nuestros antepasados de Abraham cuando estaba en Mesopotamia antes de establecerse en Harán, y le dijo: deja tu tierra y tu parentela, vete a la tierra que yo te mostraré. Él salió del país de los caldeos y estableció en Harán. De ahí, después de la muerte de su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la que ustedes viven ahora, y no les dio ni siquiera un palmo de tierra en propiedad, pero prometió dárselas en posesión a él y a su descendencia. Y aunque no tenían hijos, Dios le dijo a sus descendientes: vivirán como extranjeros en una tierra extraña y serán esclavos durante 400 años. Pero a la nación a la que sirvían ya la juzgaré, añadió Dios, y después de esto saldré y me dará culto en este lugar. Más tarde le dio la circuncisión como signo de esta alianza. Así, después de engendrar a Isaac, Abraham la circuncidó al 8º día. Igualmente Isaac a Jacob y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, envidiosos de José, le vendieron y llevaron a Egipto, pero Dios estaba con él. Lo libró de todos sus sufrimientos, le concedió sabiduría y la protección del faraón, rey de Egipto, y lo hizo gobernador de Egipto y toda su casa. Entonces vino el hambre en toda tierra de Egipto y Canaán, y tal que la escasez de nuestros antepasados no encontraran alimento. Al saber Jacob que en Egipto había trigo, envió por primera vez a nuestros antepasados. La segunda vez José dio a conocer a sus hermanos, y el faraón se puso de que la familia precedía a José. Entonces José mandó llamar a su padre y a Jacob y toda la parentela, compuesta por 75 personas. Y Jacob bajó a Egipto. Cuando murieron él y nuestros antepasados, fueron trasladados a Siquén y enterrados en el sepulcro de Abraham. Habían comprado a los hijos de Hamor en Siquén. A medida que se acercaba al tiempo en que debía cumplirse lo que Dios había jurado a Abraham, el pueblo aumentó a su multiplicaba en Egipto, hasta que surgió ahí otro rey que no había conocido a José, un rey que engañó a nuestra gente y maltrató a nuestros antepasados, obligándolos a dejar abandonados a sus hijos recién nacidos, para que no sobrevivieran. Entonces nació Moisés, que fue grato a Dios, criado durante 3 meses en casa de su padre. Fue abandonado, pero la hija del faraón lo adoptó y lo crió como hijo suyo. Moisés fue educado según la sabiduría egipcia y se hizo respetar por sus palabras y sus obras. Al cumplir los 40 años, se propuso a visitar a sus hermanos, los israelitas. Viendo cómo maltrataban a uno de ellos, lo defendió y lo vengó. Mató al egipcio. Pensaba que sus hermanos comprenderían que Dios le había salvado por medio de él, pero ellos no comprendieron. El día siguiente, sorprendido a unos peleando y trataron de reconciliarlos. «Ustedes son hermanos», les dijo. «¿Por qué se maltratan?». Pero el que lo maltratara al otro le contestó: «¿Quién te ha hecho jefe y juez de nuestro? Si quieres matarme como mataste ayer al egipcio». Al oír esto, Moisés huyó y se fue a vivir a Madián, donde tuvo 2 hijos. Al cabo de 40 años, se le apareció en el desierto del monte Sinaí un ángel entre llamas de una zarza ardiendo. Moisés se maravilló de esta aparición, y al tratar de ver más cerca, oyó la voz del Señor: «Yo soy el Señor de tus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob». Moisés comenzó a temblar y no se atrevía a mirar. El Señor dijo: «Quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar en el que estás es tierra sagrada. He visto la opresión de mi pueblo en Egipcio, y he oído su gemido, y he hablado a librarnos. Y ahora ven que te voy a enviar a Egipto». A ese Moisés, a quien rechazaron diciendo: «¿Quién te ha hecho jefe y juez?», Dios le envió como jefe y libertador, por medio del ángel que se le apareció en la zarza. Él lo sacó realizando signos y prodigios en Egipto, en el Mar Rojo y en el desierto durante 40 años.
Él es quien dijo a los israelitas: Dios suscitará de entre sus hermanos un profeta como yo. Él es quien la asamblea del desierto actuó al intermedio entre sus antepasados y el ángel que la había en el monte Sinaí, y quien nos transmitió palabras de vida. Pero nuestros antepasados no quisieron obedecerle, sino que le rechazaron y acordándose de Egipto con nostalgia. Dijeron a Aarón: haznos dioses que nos guíen, porque ese Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué pasó con él. Hicieron aquellos días un becerro, presentaron un sacrificio de ídolo y festejaron la obra de sus manos. Entonces Dios se apartó de ellos y les entregó el culto de los astros, como está escrito en el libro de los profetas. Pueblo de Israel, ¿acaso fue a mí a quien ofrecieron víctimas y sacrificios durante 40 años en el desierto? No, sino que llevaste la tienda a Moloc y la estrella de Dios Refán, imágenes que hicieron para adorarlas, pues también yo los deportaré más allá de Babilonia. Nuestros antepasados tenían en el desierto la tienda del testimonio. Dios, que hablaba con Moisés, le había ordenado construir de acuerdo con el modelo que había visto. Después de recibirla, nuestros antepasados la llevaron, bajo la guía de Josué, a la tierra que arrebataron a los paganos, a quien Dios expulsó en presencia de ellos. Así que, hasta los días de David, esto agradó a Dios y suplicó el favor de construir un santuario para la descendencia de Jacob. Con todo, fue Salomón quien edificó una casa. Pero el Altísimo no había en casa construida por el hombre, como dice el profeta: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Por qué quieren edificar una casa y un lugar para descansar en él? ¿No he hecho yo todas estas cosas? Ustedes, hombres testarudos, tercos y sordos, siempre se han resistido al Espíritu Santo. Así hicieron sus antepasados y lo mismo hacen ustedes. ¿A qué profeta no persiguieron sus antepasados? Ellos mataron a los que predijeron la venida del justo, a quien ustedes acaban de traicionar y asesinar. Y ustedes recibieron la ley por medio de los ángeles, pero no la han cumplido. Muerte de Esteban. Al oír esto, se llenaron de rabia y apenas podían contener su furor contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, mirando fijamente al cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios, y exclamó: veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Ellos, dando grandes gritos, se taparon los oídos, se lanzaron como un solo hombre contra él, y lo sacaron fuera de la ciudad y lo pusieron a apedrearlo. Los testigos habían dejado sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo, mientras lo apedreaban. Esteban oraba así: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y gritó en voz fuerte: Señor, no le tengas en cuenta este pecado. Dicho esto, murió. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hemos escuchado este capítulo 7 muy interesante, donde Esteban nos hace un resumen de la historia de la salvación, especialmente cómo es que él entrega su vida por Jesús, para anunciar el Evangelio, para anunciar la buena nueva. Y aquí aparece un personaje que en los próximos capítulos nos dirá y nos predicará con amor y misericordia. Es Saulo. Meditemos cómo es que nosotros seguimos caminando en ese camino y sobre todo buscando al Señor Jesús. Meditemos un poco la palabra de Dios. Habiendo meditado el libro de los Hechos de los Apóstoles, pasemos ahora a la carta a los Romanos. Capítulo 11. El resto elegido. Y yo pregunto, ¿es que Dios ha rechazado a su pueblo? De ninguna manera, porque también yo soy israelita, descendiente de Abraham y de la tribu de Benjamín. Dios nos ha rechazado al pueblo que había elegido. Recuerdo lo que dice la Escritura y el profeta Elías, cuando invocó a Dios como tra Israel. Señor, han matado a tus profetas y han derribado tus altares. Solo he quedado yo y ahora me buscan para matarme. Pero escuchen lo que les responde la palabra divina. Me he reservado 7,000 hombres que me han doblado su rodilla ante el Baal. Pues así también, en el tiempo presente, he quedado un resto gratuitamente elegido. Y si es así por gracia, ya no se debe a la obra, pues de los contrarios de la gracia no sería gracia. ¿Qué significa esto?
pues que no todo Israel ha conseguido lo que buscaba, lo que han conseguido los elegidos, mientras que los demás han endurecido, según dice la Escritura. Dios les dio un espíritu insensible, ojos para no ver y oídos para no oír, hasta el día de hoy. Así dice David, que su prosperidad se los convierta en trampa y en lazo, en ocasión de ruina y de castigo, que sus ojos se oscurezcan para no ver y su espalda permanece continuamente doblada. Israel y los paganos. Y pregunto aún, ¿habrá tropezado los israelitas de manera que castigan definitivamente? De ninguna manera. Por el contrario, con su caída ha llegado la salvación a los paganos, provocado así los celos de Israel. Y si su caída y su fracaso se han convertido en riqueza para el mundo y para los paganos, ¿qué no sucederá cuando llegue a la plenitud? Me dirijo ahora a ustedes, los paganos, precisamente porque soy apóstol de los paganos. Trataré de honrar este ministerio mío, a ver si provoco celo en los que de mi raza y logro salvar a algunos de ellos. Porque si su fracaso ha servido para reconciliar el mundo, ¿no será su reemisión como volver de los muertos a la vida? Y es que si el primero pan está consagrado a Dios, ¿lo está toda la masa? Y si está consagrada la raíz, ¿está también las ramas? Cierto que algunas ramas han sido arrancadas y que tú, olivo silvestre, has sido injertado entre los restantes y comportaste como ella la raíz y la savia del olivo. Pero no te creas mejor que aquellas ramas. Y por si te crees mejor, recuerda que no eres tú quien sosteniste la raíz, sino la raíz la que te sostiene a ti. Me dirás, ¿han arrancado las ramas para injertarme a mí? De acuerdo, ellas han sido arrancadas por su incredulidad y tú estás en pie por la fe. Así que no te enorgullezcas ni descuides, porque si Dios no perdonó a las ramas originales, tampoco a ti te perdonará. Considera pues la bondad y la severidad de Dios, severidad para los que han caído, bondad para ti, siempre que tu conducta responda a esa bondad. De lo contrario, tú también serás arrancado. En cuanto a ellos, los israelitas, si no persisten en la incredulidad, volverán a ser injertados. Dios puede muy bien injertarlos de nuevo, porque si tú has sido cortado de un olivo silvestre, a que por naturaleza pertenecías, ya has sido injertado contra la naturaleza en el olivo fértil, con cuán mayor facilidad podría ser injertada las ramas originales en el propio olivo. Restauración final de Israel. No quiero, hermanos, que ignores este misterio para que no andes presumiendo por ahí. El endurecimiento de una parte de Israel no es definitivo, durará hasta que se convierta el conjunto de los paganos. Entonces todo Israel se salvará, como dice la Escritura. Vendrá de Sión el que los libré, alejará de Jacob la impiedad, y mi alianza con ellos será restablecida, cuando yo lo perdoné sus pecados. En lo que respecta a la aceptación del Evangelio, los israelitas aparecerán como enemigos de Dios para provecho nuestro. Sin embargo, en lo que respecta a la elección, siguen siendo muy amados por Dios a causa de sus antepasados, pues los dones y la llama de Dios son para siempre. También ustedes eran en otro tiempo rebeldes a Dios, pero ahora, por la desobediencia de los israelitas, han alcanzado misericordia. De igual modo, ellos son ahora rebeldes debido a la misericordia que Dios ha concedido a ustedes, para que también ellos obtengan misericordia, porque Dios ha permitido que todos seamos rebeldes para tener misericordia de todos. Canto a la sabiduría divina. Oh profundidad de la riqueza, de sabiduría y de la ciencia de Dios, nadie puede explicar sus decisiones ni comprender sus caminos. ¿Por qué? ¿Quién conoce el pensamiento del Señor? ¿Quién ha sido el consejero? ¿Quién ha prestado algo para pedirle que se le devuelva? De Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él la gloria por siempre. Amén. Capítulo 12. Nueva vida en Cristo. Les pido pues, hermanos, por la misericordia de Dios, que ofrezcan como sacrificio vivo y santo, agradable a Dios. Este debe ser su auténtico culto. No se adapten a los criterios de este mundo. Al contrario, transfórmense, renueven su interior, para que puedan descubrir
cuál es la voluntad de Dios, qué es lo bueno, lo que agrada, lo perfecto. Les digo, además de todos, que cada uno de ustedes, en virtud de la gracia que Dios me ha confiado, que no se consideren más de lo debido, sino que cada uno se considere en lo que vale, conforme al grado de la fe que Dios le ha concedido. Porque así como un solo cuerpo tenemos muchos miembros, y no todos los miembros tienen la misma función, así también nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo al quedar unidos a Cristo y somos miembros de uno de los otros, puesto que tenemos dones diferentes según la gracia que Dios nos ha confiado. Y el que vea parte de Dios, háganlo de acuerdo con la fe, y el que le sirve entregue ese servicio, el que enseña la enseñanza, el que exhorta la exhortación, el que ayuda hágalo con generosidad, el que atiende con solicitud, y el que practica la misericordia con alegría. Normas concretas de la conducta. Que el amor entre ustedes no sea hipócrita, aborrezcan lo malo y pónganse de parte de lo bueno. Aprecien unos a otros como hermanos y sean los primeros en estimar unos a otros. No sean perezosos para el esfuerzo, manténganse fervientes en el espíritu y listos para el servicio del Señor. Vivan alegres por la esperanza y sean pacientes en el sufrimiento, perseverantes en la oración. Compartan la necesidad de los creyentes, practiquen la hospitalidad, bendigan a quien los persigue, bendigan y no maldigan. Alégrense con los que se alegran y lloren con los que lloran. Vivan con armonía unos con otros, no sean engreídos. Antes bien, pónganse al nivel de los sencillos y no sean autosuficientes. Aneen de vuelta el mal por mal. Procuren hacer el bien ante todos los hombres. Hagan lo posible en cuanto a ustedes dependa, por vivir en paz con todos. No hagan justicia por sus propias manos, queridos míos, sino dejen que Dios castigue. Pues dice la Escritura, a mí me corresponde hacer justicia, yo haré su merecido a cada uno. Esto es lo que dice el Señor. Por tanto, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actúa así y harás que enrojezca de vergüenza. No te dejes vencer por el mal, por el contrario, vence el mal a fuerza de bien. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hemos escuchado este capítulo 11 y 12 de la Carta a los Romanos, donde Pablo nos enseña cómo es que tenemos que actuar, pero especialmente nos muestra esa misericordia del Señor. ¿Cómo te has comportado ante el conocimiento y sobre todo la gracia de Dios en tu vida? Meditemos un poco la palabra de Dios. Habiendo meditado la carta de los Romanos, pasemos ahora al libro de los Proverbios, capítulo 27, versículos del 13 al 14. Quítale la ropa, pues salió fiador de un estaño. Tómale una prenda, pues avaló a un desconocido. Quien de madrugada saluda a voces a su prójimo, más bien perece maldecirlo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oración final. Padre bueno, tú que nos muestras que con la fe y sobre todo al conocer a Jesús podremos vivir siempre tu gracia, permite que el Espíritu Santo llegue a nuestros corazones y lo consideremos siempre nuestro Salvador. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, familia, hemos tenido un día más de lectura de la palabra, esperando que podamos ir perseverando todo, viviendo esta gran experiencia. Que tengas un buen día y una fantástica semana. Bendiciones.